Buenas tardes amigos, les hablo desde Israel. Les agradezco enormemente que me hayan invitado a este evento y a participar en él desde la distancia a manera digital. Mi charla de hoy es sobre el álgebra geométrica y la historiografía de las matemáticas griegas y medievales. Y para introducir mi tema empezaré por mostrarles un resultado tomado del libro número 2 de los elementos de Euclides, la proposición 2.5, que es un teorema, es un resultado bastante simple y en realidad desde el punto de vista de la geometría de hoy, de la geometría que nos fijamos sobre ella también a través de los métodos analíticos, no es un resultado particularmente importante. Sin embargo, es muy importante desde el punto de vista histórico y aparece en muchos de los trabajos que se han hecho ya por mucho tiempo e inclusive recientemente sobre la matemática griega y sobre la matemática medieval. Ustedes ven aquí en el slide el resultado, que lo habrán leído mientras tanto, y simplemente lo que él dice es lo siguiente, que si tenemos una línea, como la línea roja aquí, la línea AB, y la dividimos en la mitad primeramente, en el punto C, en dos partes iguales, y después la volvemos a dividir en dos partes desiguales a través del punto D, y si nosotros construimos por una parte el rectángulo formado por las dos partes desiguales, en que cortamos la línea, que es el rectángulo que ustedes ven aquí, ADOK, y le agregamos a eso el cuadrado que lo podemos construir con la diferencia entre los dos puntos C y D, o sea el cuadradito que ustedes ven abajo, LOGE, entonces el área total tomada de esas dos figuras es igual al área del cuadrado que se construye con la mitad del lado, o sea el cuadrado amarillo que ustedes ven acá, CBFE. Es un resultado muy simple y una de las grandes preguntas que se hacen alrededor de esto es ¿cuál es el significado y por qué Euclides demuestra este tipo de teorema que representa en general los 10 primeros resultados que se obtienen en el libro 2 de los elementos? Primero que todo, para que entendamos esto, les muestro la prueba clásica de Euclides, que es muy sencilla y es netamente geométrica, como ustedes verán. La prueba funciona así. Nosotros tomamos estos dos rectángulos azules que ustedes ven aquí en la figura, que por un teorema previo de Euclides son iguales. En la figura se ven iguales porque es un cuadrado, pero esto también es cierto si lo hacemos en un rectángulo. A estos dos rectángulos nosotros le agregamos el cuadrado de BM, y de esta manera obtenemos dos figuras que son iguales, dos rectángulos iguales, el rectángulo marrón que ustedes ven y el rectángulo amarillo. Si nosotros separamos ahora el rectángulo marrón y lo movemos y le agregamos ahora los dos rectángulos, el rectángulo azul en el medio, CDOL, entonces obtenemos dos figuras que son iguales, el rectángulo marrón ADOK y el gnomón que nos queda de color amarillo a la derecha. Este tipo de figura se llama gnomón. Le agregamos a ambos el cuadradito pequeño y así obtenemos lo que queríamos demostrar, que las dos figuras, el rectángulo con el cuadradito por un lado y el rectángulo amarillo por el otro, son figuras iguales. Muy simple, como dije. Pero otra vez viene la pregunta, ¿cuál es el significado? Y el significado, antes del significado, ustedes ven aquí la prueba, que no quiero realmente verla en su totalidad, simplemente para que vean del texto que no hay aquí ningún tipo de cálculo de área o algo así, sino igualdad de áreas basada en consideraciones geométricas o en resultados anteriores de Euclides. Existe una interpretación histórica del significado de este tipo de resultado que se llama el álgebra geométrica, que dice lo siguiente, dice que en realidad lo que estaban haciendo aquí los griegos, Euclides en este caso, es un tipo de proposición algebraica, simplemente sin el lenguaje algebraico, a través de gráficos. Y esto lo obtenemos si nosotros llamamos al segmento AC, lo llamamos X, como en esta figura, y al segmento CD lo llamamos Y. Y entonces lo que nos dice el teorema es fácil traducirlo a través de que BC también es X, CD es Y. Entonces simplemente lo que dice el teorema, pueden ustedes verlo rápidamente, que el producto X más Y multiplicado por X menos Y, y si le agregamos Y al cuadrado, esto nos da X al cuadrado. En otras palabras, dicen los historiones que así interpretan este resultado,
que esto es una proposición realmente de espíritu algébrico y algébrica básicamente, pero que no tenían en ese tiempo simplemente el lenguaje para expresarlo y así lo expresaban. Y bueno, ustedes ven en la foto historiadores importantes que estaban activos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Tannery, Zeuthen, Heiberg, Behid, que son entre los que aprueban este tipo de interpretación. En 1975, en el Archive for History of Exact Sciences, salió un artículo muy importante, muy conocido, de Shabtai Unguru, que fue mi profesor, director de tesis, pero bueno, esto lo escribió mucho antes, en donde criticó enormemente este tipo de interpretación y eventualmente convincentemente, porque al principio se despertó una reacción y una discusión muy conocida con historiadores como Van der Waden, André Bain, básicamente matemáticos que se interesaban en la historia, pero hoy en día la interpretación o la crítica de Unguru es el mainstream, que en realidad lo que hay en este tipo de resultados es simplemente geometría. No hay aquí ninguna álgebra y además no podemos separar la idea de que existe una idea algebraica y de que existe un idioma algebraico y que se puede pensar en la idea sin tener el idioma. No, el álgebra es la idea y el idioma combinados. Ahora, Unguru, como digo, rechaza este asunto y en otro de sus libros, en otro de sus obras, escribe una cuestión muy interesante en la cual yo me quiero concentrar, en este caso junto con Michael Fried, que ellos dicen lo siguiente, ellos dicen que no solamente no es así el caso, no hay álgebra en la geometría, sino que no podía haber. Y no podía haber, dice Unguru, porque para crear la combinación que nosotros conocemos en el siglo XVII, en la geometría analítica, entre geometría y álgebra, había que crear primeramente una disciplina y una matriz disciplinaria del álgebra, por un lado, y de la geometría por el otro, y solamente después que ya existían y estaban consolidados y bien identificados, podían combinarse. Él dice, esto es una condición sine qua non, la existencia de ambos. Yo, por supuesto, acepto la crítica de Unguru, pero no este punto. Y precisamente al estudiar un poco más a fondo los argumentos de Unguru, yo quisiera plantear la cosa de una manera diferente, y esto es lo que he hecho en una serie de artículos que publiqué últimamente, de 2013 en el Archive for History of Exact Sciences, y este año he publicado otros dos, todos en la misma línea, con la idea de que en realidad no había que esperar a que existieran las dos disciplinas o los dos marcos disciplinarios para luego unirlos, sino que más bien el proceso gradual de consolidación y de creación del lenguaje algébrico y de las ideas, por supuesto, que se acompañan a este lenguaje, ya van entrando en la combinación junto con la geometría mucho antes de que ellos se consoliden. Y más bien la combinación es lo que ayuda a consolidar eventualmente la matriz disciplinaria del álgebra como una idea separada. O sea, Unguru habla primero de la separación para que se puedan unir, pero yo quiero mostrar que la unión es lo que permite eventualmente la separación. O sea, una unión que es gradual y progresiva, una unión que se crea a través del desarrollo de la geometría y de algunas nuevas ideas aritméticas y proto-algébricas que se van desarrollando en lo que llamamos en la antigüedad tardía, en la cultura matemática árabe y en el medioevo y en el renacimiento. Y eso es lo que quiero hablar en esta charla, darle algunos ejemplos que me parece que ilustran este proceso y que no se oponen a la crítica de Unguru, sino más bien la amplían y nos las hacen ver en toda su perspectiva histórica correspondiente. Bueno, vamos a empezar con Herón de Alejandría, que estaba activo en el siglo I de la era cristiana y que en un comentario Euclides nos da una prueba alternativa de esta proposición de la que hemos hablado. Ustedes ven aquí, Herón en su comentario pone solamente la línea ACDB y después nos explica cómo se puede demostrar el teorema. Y lo que él hace es un ejercicio de lo que podemos llamar un rompecabezas, un puzzle, cut and paste, que es lo siguiente.
tomamos el cuadrado que habíamos empezado con el cuadrado amarillo y lo vamos dividiendo en componentes, en este caso estos 3 componentes, y después vemos que si reorganizamos estos 3 componentes, obtenemos precisamente lo que habíamos, la figura que era azul en el gráfico anterior, y así probamos de manera muy sencilla el teorema que estábamos hablando. Fíjense bien que esto es un ejercicio básicamente geométrico, como era el de Euclides, pero es geométrico en un sentido un poco diferente. Recuérdense la prueba de Euclides que se basaba en la igualdad primaria de 2 rectángulos azules. Aquí no necesitamos eso, necesitamos una idea de cierto tipo de distributividad de la construcción de figuras, ¿no? Entonces, este tipo de idea lo aplica Herón a todos los teoremas del libro 2, cuya ilustración ustedes ven aquí en el slide. No voy a entrar en todos los ejemplos, pero ustedes lo pueden ver. Y especialmente en el teorema 1, que realmente es una especie de distributividad de la construcción de figuras de un rectángulo. El teorema dice que el rectángulo creado por una línea y una línea que se pone vertical es lo mismo o es equivalente en el área a rectángulos que nosotros podemos cortar dentro del rectángulo grande. Otra vez, esto suena un poco trivial, pero geométricamente hay que demostrarlo antes de poderlo usar. Entonces, el Herón se basa en esta distributividad, mientras que Euclides se basa en el teorema 1.43, que es el que les mencioné antes, en el cual se habla de la igualdad de áreas de esos 2 rectángulos. Entonces, esto es muy importante para entender el proceso por la siguiente razón. Porque si alguien quiere tratar de convencernos de que esto es en realidad una expresión geométrica de una idea algébrica subtendida bajo lo que se nos expresa geométricamente, o sea, la interpretación del álgebra geométrica, nos tendría que explicar no solamente cómo traducir la proposición, lo cual se puede hacer como ya vimos acá, pero nos tendría que explicar también cómo se traduce la prueba a ideas algébricas. Y suponiendo que esto fuera así, nosotros sí sabemos cómo se puede traducir la idea de Herón, con la cual él prueba la proposición, que como dije es una especie de distributividad, pero no hay manera de traducir, inclusive retrospectivamente, cuando ya sabemos el álgebra, no hay manera de traducir la idea del gnomón, que es esencial para la prueba de Euclides, como aparece en el libro original. O sea, que lo que quiero decir acá es que Herón, que se quedó estrictamente en el campo geométrico, va a permitir más fácilmente, posteriormente, cuando pasan varios siglos, incorporar ideas algébricas o protoalgébricas a la prueba que él hace de esta proposición. Y en realidad vamos a ver algunos ejemplos de que así es. Mientras que inclusive esas mismas ideas protoalgebraicas no podrían aplicarse de ninguna manera a la prueba original de Euclides, que se basa, como les dije, en ese uso de la proposición 1.43. Vamos a ver cómo funciona esto en realidad en algunos ejemplos más tardíos. Por ejemplo, si nos vemos en la cultura árabe o islámica, matemática del siglo VIII en adelante, por ejemplo, el caso de Tabit Ibn Qurra, que es parte de lo que podemos llamar la tradición algebraica de la matemática en el Islam, que tal vez sería más correcto llamarla protoalgebraica, una tradición en la cual se resuelven problemas del tipo que nosotros identificamos como del tipo x al cuadrado más b es igual a x, o x al cuadrado más ax es igual a b, dos problemas diferentes en la tradición árabe, pero ni siquiera están escritos así en la tradición árabe, sino más bien cuadrados y números igualan a raíces, o cuadrados y raíces igualan a números. Este es el tipo de problemas que se resuelven en lo que podemos llamar álgebra árabe, en la cual no hay símbolos, pero utiliza métodos de resolución de este tipo de problemas. Entonces, si nos fijamos en lo que hace Tabit Ibn Qurra, Tabit Ibn Qurra nos da referencias explícitas al libro 2 de Euclides como la base para la legitimación de los resultados. O sea, esto es algo muy característico de la matemática árabe, que tienen cierto tipo de problema
del tipo que nosotros llamamos protoalgebraicos o algebraicos árabes, nos explican la manera algorítmica de resolverlos, pero siempre justifican el algoritmo o el procedimiento en la base de algún resultado geométrico conocido. Y en el caso de Tabit y Ben-Qurra son resultados del libro 2, como el resultado 2.5 que mencioné y otros más. Y no hay ejemplos numéricos, que es algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante. En todo caso, como ustedes ven, este es el tipo de gráficos en la parte superior de la diapositiva que aparecen en el libro de Tabit y Ben-Qurra, pero que en realidad reflejan los dos diagramas de abajo, que son el diagrama de las proposiciones 2.5 y 2.6 de Euclides. Si nos fijamos en otro árabe, matemático árabe un poco más tardío, Al-Nairisi, que tiene un comentario sobre el comentario de Herón, entonces él ya va un paso más adelante. ¿Cuál es el paso más adelante? Es que nos pone la definición euclidia, nos da definiciones alternativas como la de Herón, y por primera vez le agrega valores numéricos a la situación geométrica que estamos describiendo. Recuerden que en los libros de los elementos no aparece ningún tipo de valor numérico asignado a las longitudes o a las áreas o a las magnitudes en general. Y en la tradición árabe, por la cercanía a los problemas prácticos de resolución, etc., Al-Nairisi nos presenta por primera vez un caso en el cual agarramos una proposición de Euclides que es geométrica y sin mucho hablar le introducimos los valores numéricos. Y no solamente eso, sino que él lo hace cuando nos presenta la prueba de Herón y no la de Euclides. Recuerden que en la prueba de Euclides les dije que es muy difícil incorporar elementos numéricos por el uso de aquel teorema que habla de la equivalencia de áreas de dos rectángulos. Entonces, por ejemplo, en el 2.5, en el teorema 2.5, Nairisi dice, por ejemplo, el largo es 10, lo dividimos en 5.5, el largo es 10, lo dividimos en 7.3, y efectivamente el cuadrado construido sobre 5.5, o sea 25, vale al rectángulo 7 por 3 más el cuadrado de la diferencia. O sea, él nos da el ejemplo numérico sin decir nada sobre el significado de Euclides, pero un lector tardío de esto, que hubiera leído el comentario del Nairisi y no el libro original de Euclides, ya directamente pensaría en esto en los términos numéricos que Al-Nairisi nos impone en su ejemplo. Y nosotros sabemos claramente que los autores del medioevo, como Jordanus de Nemorarius o Campanus de Novara, usaron el comentario de Al-Nairisi y efectivamente, vamos a ver si tenemos tiempo de ver todos los ejemplos, incorporaron al libro de Euclides en su versión valores numéricos, lo cual no aparecía en el original. Entonces, ya vemos en este pequeño viaje que hemos hecho a lo largo del tiempo que Euclides presenta una versión puramente geométrica de la proposición con una prueba puramente geométrica. Herón también da una versión puramente geométrica, pero un poco diferente, que la podemos llamar geometría operacional, en el sentido que él mueve y hace cut and paste de las figuras. Después Ben-Qurra utiliza esto como fundamento teórico de sus métodos algebraicos, y finalmente Al-Nairisi ya nos presenta esto en una versión aritmética. Entonces, ya a estas alturas nosotros podemos preguntarnos ¿dónde está aquí la geometría? ¿Cómo se define la geometría? ¿Cómo se define la aritmética? ¿Cómo se define el álgebra? Y las relaciones entre ellos. Y esto lo menciono porque muchas veces han habido discusiones historiográficas en las que tratan de antemano definir qué es el álgebra y buscar si cierto trabajo árabe, griego o del Renacimiento satisfacen las propiedades, y entonces podemos hacer un checklist que sí es álgebra. Yo creo que esa es una manera incorrecta de mirar el desarrollo histórico. Yo no quiero dar de antemano definiciones esenciales de lo que es la geometría, de lo que es el álgebra, de lo que es la aritmética, sino más bien ver qué es lo que estos matemáticos hacen y ver qué tipo de ideas aparecen ahí. Los nombres nosotros los usamos como un rótulo para que sea más fácil hablar, pero no hay aquí una esencia que existe o no existe. Por eso es que la pregunta, ¿qué es el álgebra y qué es lo que ha sido a lo largo de la historia?
O sea, yo no quiero contestar qué es lo que es el álgebra, sino quiero contestar qué es lo que ha sido el álgebra a través de la historia. O sea, qué es lo que los árabes hacen para resolver sus problemas, y no importa si lo llamamos álgebra o protoálgebra o no, solamente queremos ver qué tipo de propiedades matemáticas utilizan, qué tipo de lenguaje, si introducen símbolos o no, si se relaciona con la geometría o no, y después qué pasa en el medioevo, qué pasa en el siglo XVII, y bueno, ni hablar del álgebra en el siglo XIX y XX, que es algo totalmente diferente. O sea, yo enfoco esto de una manera no esencialista. No existe una esencia del álgebra, existe lo que cada matemático hace, y bueno, llámenlo después como ustedes quieran. Bueno, entonces, si nosotros queremos ver la evolución del libro 2 de los elementos de Euclides, desde Euclides hasta Hilbert, digamos, a principios del siglo XX, y preguntarnos cuáles son las relaciones entre ciertos tipos de ideas que podemos llamar geometría y ciertos tipos de ideas que podemos llamar, para generalizar, aritmética o álgebra. Entonces tenemos aquí una serie muy larga de etapas en las cuales las relaciones entre esos elementos van cambiando todo el tiempo. Y precisamente como historiadores nosotros tenemos que ver cada caso por separado y tratar de ver qué nuevas ideas se han introduciendo, como ya lo vimos en los ejemplos que mencioné, qué viejas ideas ya no se usan porque no se consideran convenientes, etc. Entonces, vamos ahora, después de esta primera parte de mi charla, vamos a pasar a la segunda parte, donde quiero hablar más específicamente de lo que pasa en la cultura medieval latina, o sea, para diferenciar la cultura medieval islámica, o sea, lo que pasa en Europa con la matemática y específicamente con la pregunta de qué es lo que pasa con el libro 2 de los elementos entre Euclides y Hilbert, o en este caso en la parte que corresponde, digamos, a los siglos XII hasta XV. Entonces, aquí vamos a encontrar en la cultura medieval matemática traducciones de los clásicos griegos y nuevas obras árabes, y también vamos a encontrar muchos nuevos textos en donde el resultado del 2.5 aparece y se usa. Entonces, bueno, generalmente esta historia empieza por aquí cerquita o por allá cerquita de ustedes, en Toledo, bueno, más o menos cerca relativamente, con las escuelas de traducción. Bueno, no voy a contar otra vez todo este cuento de cómo los manuscritos árabes llegan a través del andaluz al sur de España, o lo que era, digamos, el andaluz, pues, y entonces ahí empiezan las traducciones de todas estas obras, y así se va creando el corpus que servirá de base para el desarrollo de la cultura científica latina en Europa, y después, bueno, los pasos que vienen más adelante. Lo que sí quiero mencionar es que dentro de esto, los elementos de Euclides se convierte en un punto focal tremendamente importante, con muchísimas traducciones hechas del árabe inicialmente. Aquí vemos algunas fotos bonitas de los manuscritos árabes que se usaban al respecto. Y bueno, generalmente en la tradición de traducciones de los elementos, los nombres que ustedes ven aquí en la diapositiva son los nombres que se consideran las versiones diferentes que se han encontrado de las traducciones, digamos, canónicas de los elementos al latín: Germán de Carintia, Gerardo de Cremona, Abelardo de Bath, Roberto de Chester, y pongo un poco más grande la de Campanus de Novara porque nos va a interesar. Y bueno, hay historiadores que se han tomado la molestia con un trabajo enorme de edición de todos estos textos, y así, bueno, vienen después matemáticos o historiadores como yo, que se pueden dar el lujo de usar todas esas ediciones que han sido de tremenda importancia para la historiografía. Después, yo voy a saltar un poco más adelante para dar el contexto y voy a volver atrás. Por supuesto, cuando aparece la cultura impresa en general en Europa y la cultura general impresa científica y la matemática, esto supone, después de la impresión de la Biblia de Gutenberg, un cambio total de la tradición de enseñanza y desarrollo matemático. Los elementos de Euclides, una vez más, son uno de los libros que más se traducen, o sea que hay cientos de versiones renacentistas que deberíamos o podríamos estudiar, pero les menciono las más importantes. En 1482 aparece la primera edición impresa, lo que se llama la edición de Erhard Rathold, que aparece en Venecia y está basada en la versión de Campanus, que es más o menos de 1255, y por lo tanto es importante hablar de ella.
Después aparecen otras ediciones, por ejemplo, una muy importante en 1505, que ya es una impresión, o sea, una versión impresa de los elementos, pero que se basa no solamente en la traducción latina o al latín de textos árabes, sino que ya se empieza a traducir directamente de textos griegos que llegaron con los manuscritos que se trajeron desde Constantinopla, etc. Y en 1516 hay una edición muy importante que combina fuentes árabes traducidas al latino y griegas. Y para terminar este cuento corto, en 1572 aparece la edición de Federico Comandino que combina ambas fuentes y que de ahí en adelante se convierte en una especie de edición canónica de los elementos de Euclides. Y entonces es muy importante, si queremos ver qué es lo que pasa en el medioevo con los elementos, por ejemplo, ver toda esa transición desde las primeras traducciones medievales del siglo XII hasta finales del siglo XVI con la edición de Comandino. Bueno, y aquí hay mucho trabajo para los historiadores, así que cualquiera de ustedes que quiera incorporarse a este trabajo, aquí hay mucho que hacer, se ha hecho bastante trabajo. Yo me he enfocado en el libro número 2 por la pregunta esa de la geometría, de la álgebra geométrica, y bueno, porque es muy interesante desde cualquier punto de vista, y bueno, voy a hablar un poco de eso en este momento, ¿no? Entonces la primera pregunta que nos hacemos al respecto cuando queremos examinar estos textos es cómo difieren ellos del original. Y es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, nos referimos a una diferencia que nosotros como historiadores la entendemos en este momento. Mucha de esta diferencia no se veía ni estaba clara en aquella época cuando aquellos traductores o comentadores hicieron su trabajo. Ellos hacían lo que ellos creían que tenían que hacer. Pero es importante como historiador ver esta diferencia, particularmente en el punto que yo quiero hablar de él, o sea, la relación entre las ideas geométricas y aritméticas y protoalgébricas. Entonces, por ejemplo, John Murdoch, ya en 1971, nos explica de manera muy interesante lo que se llama el estilo medieval de los elementos, ¿no? Por ejemplo, nos explica que en las versiones medievales entran consideraciones didácticas de manera muy importante que si ustedes leen el original griego no las van a encontrar. Por ejemplo, un énfasis muy importante en la clarificación de la estructura lógica de los elementos, en decirnos qué proposición vino antes y qué proposición vino después, discusiones sobre la relación entre el contenido matemático de esas proposiciones y asuntos filosóficos más generales. Todo esto aparece en los libros medievales, pero no aparece en el original, obviamente. Por ejemplo, no siempre en esos libros vemos pruebas enteras de las proposiciones, a veces vemos solamente una especie de esquema que nos dice cómo proceder. Si ustedes miran una edición moderna, por ejemplo de Heath, sobre los elementos de Euclides, entonces siempre van a ver que está muy claramente separada la proposición de la especificación, de la prueba, del resumen. Eso empieza en la Edad Media, eso no existía en los libros originales. Se indican las relaciones entre una prueba y otra, etc. O sea, esto ya, al cambiar la estructura un poco, levemente y gradualmente, esto permite la entrada de ideas nuevas, sobre todo en lo que relaciona, en lo que toca la relación entre la geometría y la aritmética. Por ejemplo, específicamente si hablamos del libro 2, en la mayoría de las ediciones medievales, vamos a ver que es muy similar al original, que no hay ideas algébricas o aritméticas, pero los lectores medievales sí podían encontrar en otros libros ideas que tienen que ver con versiones aritméticas del libro 2, bien sea en los comentarios a otros libros, como vamos a ver, o en otros libros matemáticos de la época. Y esto es tremendamente importante. Vamos a ver, por ejemplo, en la versión de Campano, que como ya les dije, es del siglo XIII. Si nos fijamos en las proposiciones 2 al 4 de Euclides, lo primero que hace Campanus es añadir la prueba de Herón, que como ya les dije, es un poco diferente. Esos son los teoremas 2 y 4, que son una especie de versiones distributivas, vamos a decirlo así, de la construcción de rectángulos. Bueno, paso un poco de largo de esto por cuestiones de tiempo. Lo importante es que todo esto, por ejemplo el 4,
se puede traducir, si ustedes quieren también, otra vez usando esa versión de la álgebra geométrica, podríamos verlo como expresando este tipo, o sea, el binomio al cuadrado, ¿no? Pero otra vez, el que no acepta la versión, el que dice que eso no es lo que había ahí, no puede entender este teorema como un teorema algébrico. Sin embargo, lo interesante es lo siguiente, que en el libro 9, recuerden, los libros de Euclides 7 a 9 son los libros aritméticos, ¿no? Y el libro 9 en particular es el más completo y el más profundo de los tres libros aritméticos de los elementos que tratan sobre problemas de números primos, factorización, etc. Y en una de las proposiciones del libro 9, de repente Campanus agrega 15 comentarios. Y los 15 comentarios, varios de ellos son simplemente versiones aritméticas de lo que aparece en el libro número 2 de Euclides, pero allá aparece geométricamente, aquí va a aparecer aritméticamente. ¿Por qué Campanus puso esto y cómo lo puso? Eso es un cuento muy largo y muy interesante que tiene que ver con la tradición árabe, pero no tenemos tiempo de entrar en todo eso, así que vamos a verlo brevemente. Por ejemplo, el comentario 7 de la proposición aritmética 9.16 no es más que una versión aritmética de la proposición de la que estamos hablando 2.5. Entonces, él nos explica aquí lo que es. Bueno, yo la dejé en inglés porque no tenía tiempo de traducir, ustedes me perdonan, pero fíjense bien que ya no habla de construir un rectángulo, sino de multiplicar dos números. Otra vez, desde nuestro punto de vista, nosotros vemos las dos cosas como equivalentes, pero la cosa no era así en el pasado y no era así en Euclides. Euclides nunca habla de la construcción de un rectángulo como un producto, y Campanus mismo en su versión del libro 2 tampoco lo hace. Lo hace aquí en el comentario a una proposición aritmética en donde decide incluir esto. Y bueno, si entráramos a la demostración, y no lo voy a hacer por falta de tiempo, veríamos algo muy interesante, que aquí hay algunas partes, aquí se lo puse de manera algébrica, la cual no aparece de ninguna manera en el libro mismo, pero si ustedes lo hicieran así, entonces verían que aquí hay una serie de resultados que no pueden traducirse, que es difícil concebir estos términos, estos pasos en términos de diagrama euclídeo. O sea, que lo que hace Campanus es lo siguiente: en el libro 2 nos explica la proposición geométricamente y la demuestra geométricamente como lo había hecho Euclides, o sea, de una manera que es difícil de traducir aritméticamente. Y en la parte aritmética describe los resultados como una cuestión aritmética, nos da una prueba diferente, y la prueba diferente esa resulta ser tal que no se puede traducir a términos geométricos. O sea que de una manera él nos pone las dos versiones, pero también como que nos dice, y estas son dos cosas diferentes, son muy parecidas, pero todavía guardan un espíritu diferente. Pero como les dije, la versión de Campanus eventualmente es la que va a ser la base para las versiones publicadas o impresas de los elementos en el Renacimiento. O sea que la gente que en el Renacimiento leía estos libros, ya los leía con una versión por lo menos posible de los teoremas geométricos expresados dentro del marco conceptual de la aritmética. Y esto es un cambio tremendo, gradual y tal vez un poco sutil, pero viendo todo lo que les he explicado acá, hay que entender que este es un paso muy grande y se realiza sin que Campanus todavía tenga ninguna idea clara de nada y que tenga que ver con álgebra simbólica ni nada por el estilo. Eso por un lado, las traducciones. Ahora hay una serie de textos originales, podemos llamarlo, de otra tradición diferente, que no es la tradición de Euclides, que también se escriben en la Edad Media, como ustedes ven, en el siglo XII, XIII y después hasta en el siglo XIV, algunos de ellos en hebreo, que eran matemáticos judíos que trabajaban en Provence, en el andaluz, en varios lugares de Europa, y otras personas como Fibonacci, y bueno, el mismo Nemorarius, o no el mismo Nemorarius, que no lo hemos mencionado,
Todos estos textos tenían una intención muy diferente a los elementos. No eran libros, o no eran principalmente libros que pretendían hacer una sistematización del conocimiento geométrico, aritmético, sino que eran libros con intenciones más prácticas, cómo calcular, cómo resolver, pero que siempre tenían también una parte teórica que siempre se basaba de alguna manera en los libros clásicos de la geometría griega, y particularmente en los elementos, y particularmente en el libro número 2 de los elementos. Entonces déjenme darles ahora algunos ejemplos de esto para ver cómo se van mezclando aquí también las versiones geométricas con las versiones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, el libro 2, como digo, es la herramienta fundamental para la solución de muchos problemas acá. Entonces, por ejemplo, podemos ver este libro de Abraham Barjia, en hebreo se llama Chibur HaMeshicha VeHaTishboret, y fue traducido, como ustedes saben, Liber Embadorum, por Plato de Tivoli. Este era un libro muy importante de la tradición latina matemática, de principios desde el siglo XII en adelante. Ahora voy a tomar el ejemplo de 2.9 porque nos da más interesante para este caso, pero el 2.9 es muy parecido al 2.2. Otra vez nos dice, tenemos una línea, la cortamos en la mitad por aquí, la cortamos en otra parte, hacemos tal y tal cosa y obtenemos lo que obtenemos dos figuras equivalentes, y la prueba es del estilo de lo que había hecho Euclides en el 2.5, ¿no? Esta es la figura, y si ustedes quieren traducirla, lo que por supuesto, les repito una vez más, no lo hace Euclides, no lo hace nadie, ni se podía hacer hasta que no existía el lenguaje algébrico que nosotros conocemos, pero si la quieren traducir, entonces obtendrían algo del tipo a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado vale 2 veces al cuadrado más b al cuadrado. Pues una traducción, como les digo, retrospectiva y que no aparece de ninguna manera ahí. Lo interesante es que Barjia lo formula como en Euclides, pero directamente ya da ejemplos numéricos y lo demuestra diferente a Euclides. Bueno, aquí están los ejemplos, no se los voy a dar, pero bueno, la línea B de longitud 12 se divide en dos mitades por el punto E, después se divide en dos segmentos diferentes, etcétera, y uno hace el cálculo y ve que se obtiene la equivalencia que se decía. Aquí se los puse en hebreo para que vean. Lástima que muchos de ustedes supongo no sabrán hebreo, pero es muy interesante aquí también ver el idioma y cómo, recuerden que los números en hebreo se escriben con las mismas letras en aquella época. Ahora usamos los modernos, pero en aquella época lo que puse aquí en bold, en negrita, Aleph Bet, aquí viene siendo una indicación de los valores y de las letras. Eso lo hace muy interesante. Bueno, lástima que no puedo entrar en todo eso en este momento. Lo que quiero darles es la prueba otra vez. No quiero que la lean enteramente, aquí la dejé en inglés, pero lo interesante es, por ejemplo, que ellos dicen lo siguiente, o dice Barjia lo siguiente: yo construyo el cuadrado AICD cuyos lados son 7 y 7. Después BIGF cuyos lados son 5 y 5. Ahora, todos estos números que aparecen aquí, que como ya saben, nunca aparecieron en los textos de Euclides, lo interesante del caso es que Barjia no los utiliza para nada en la prueba. No tienen nada que ver ni hacen ninguna función en la prueba. O sea, lo que nosotros entendemos de esto es que Barjia, como su texto era más didáctico, entonces quiere ayudar a los lectores, sobre todo al principio que eran lectores o sea, que leían en hebreo, que generalmente no eran matemáticos como se acostumbraba en la época, pero era gente que tenía interés. Entonces él los quiere ayudar, y al ayudarlos, o para ayudarlos, incluye los valores numéricos. Pero entonces ya en la lectura de estos textos nosotros vamos asociando directamente lo que no pasaba con Euclides, este tipo de construcción con valores numéricos, y esto lo vemos después muy claramente apareciendo en otros textos, ¿no? Entonces Barjia razona de una manera diferente a Euclides, razona de una manera puramente geométrica. Los números aparecen pero no se manipulan de ninguna manera ni se usan en el razonamiento. Sin embargo, ahí están, y desde aquí van a seguir apareciendo en muchos lugares. Por ejemplo, en otra obra muy interesante, o en otro texto que no tengo tiempo mucho de hablar de él, se llama el Liber Mahamelet, y también ahí, el Liber Mahamelet es un libro puramente aritmético, ahí no hay nada de geometría, pero aparece, por ejemplo, aparecen proposiciones del tipo del libro 2 de Euclides, pero aparece en un contexto totalmente aritmético, ¿no? Por ejemplo, 2.5.
también se lo dejé en inglés. Si un número, ahora no dice si un lado, se dice si un número es dividido en dos partes iguales y en dos partes desiguales, etcétera, etcétera. O sea, ya aquí ni siquiera se nos dice existe también una versión aritmética y existe también una versión, o podemos introducir una versión aritmética, sino que simplemente, como es un libro aritmético, nos lo dicen ya como un teorema aritmético. Obviamente una persona que leyera esto y después lee la versión geométrica se dice a sí mismo, esto es lo mismo, ¿no? Hay una conexión entre los dos. Aquí él habla de números, habla de multiplicación, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez nos preguntamos cuál es la relación entre la aritmética y la geometría desde el punto de vista de este señor. Otro texto medieval muy interesante, lástima que no se lo... Yo les traigo los textos en hebreo, pero no se los puedo leer en hebreo. Los puedo leer, pero probablemente no lo van a entender, y es muy interesante. Estoy hablando aquí del libro Maaseh Hoshev de Levi Ben Gershon, ya estamos hablando del siglo XIV. Otra vez aparece aquí el teorema, en este caso 2.6, pero directamente como un teorema numérico y con una demostración numérica muy interesante. Pero bueno, voy a tener que dejarla de lado, pero simplemente les quiero enfatizar la manera puramente aritmética en que ya a finales del siglo XIV, o no, aquí es a principios del siglo XIV, se está empezando. Fíjense que este libro es muy interesante porque es el primer lugar donde se hace una prueba aritmética, por ejemplo, de la propiedad de que el orden de la que efectuamos la multiplicación no importa, ¿no? O sea, de la asociatividad, pues que A, si primero hacemos BC y después por A, o B y lo multiplicamos por AC, o C y lo multiplicamos por AB, obtenemos lo mismo. No es que nadie supiera esto, pero pensar que esto hay que demostrarlo, por supuesto, este tipo de cosas no aparecen en los libros de Euclides ni nada por el estilo, y aquí aparecen muy claramente cómo aparecen las versiones aritméticas de los teoremas 2.5 y 2.6 y otros teoremas de Euclides también. Bueno, llego a mi último ejemplo, que es muy interesante, que es un libro ya dentro del Renacimiento. Es el libro, la versión de los elementos que escribe Christopher Clavius. Clavius era el director del Colegio Romano, o sea, la máxima autoridad teológica y científica de las instituciones jesuitas de su época, con un gran interés en las matemáticas, ¿no? Fíjense ustedes que en la foto oficial, llamémosla así, de Clavius, aparecen en el fondo instrumentos científicos, o sea, él quería presentarse como una persona, eso es muy común en los jesuitas, pero más que todo Christopher Clavius, que ven en la ciencia una cuestión muy importante para la educación de todo ese sistema que ellos tenían a lo largo del mundo, a lo ancho del mundo, y por eso este ejemplo es muy importante, porque el libro de Clavius se utilizó en todo el mundo como la versión oficial, pues, de los elementos, ¿no? Entonces, aquí vemos una cosa muy interesante. Por ejemplo, nos dice Clavius que es la multiplicación de dos números. Bueno, esto ya había aparecido en Euclides. Multiplicar dos números es cuando tomamos uno y lo sumamos, etc. Pero sin decir mucho, Clavius añade otra operación, la división. Dividir un número por otro número es hacer tal y tal cosa, ¿no? Y a esto le agrega que las operaciones se pueden usar tanto como con fracciones, como con fracciones mixtas. Este es un cuento muy largo de por sí que no puedo entrar, pero hasta ahora todo eso se considera. Por ejemplo, en el libro 5 de los elementos se habla de las proporciones, que desde nuestro punto de vista, proporciones y fracciones o igualdad de fracciones es lo mismo, es equivalente, pero no era así en el caso de Euclides. Y esa mezcla de empezar a ver las relaciones como fracciones y las proporciones como igualdad de fracciones, todo eso empieza a concretizarse en la época de Clavius. O sea que si ustedes leen la versión euclidiana, la versión de Clavius de los elementos de Euclides, y lo leen con cuidado, van a ver que en principio se parece que es el mismo libro, pero cuando empezamos a ver claramente hay muchas diferencias realmente importantes. Entonces aquí, por ejemplo, ya se habla claramente de la equivalencia entre multiplicación y formación de área, como ustedes ven en el diagrama, ¿no? Que aquí tenemos
un lado, un rectángulo de lado 3 y 4, entonces el área es 12. 3 y 4, perdón, 2 y 4, 3 y 4 son 12, etcétera, como vemos aquí 15, o sea, ya aquí se habla de manera de frente, pues, y directamente de este tipo de equivalencia, lo cual siempre fue un problema un poco bastante complejo para la relación entre la geometría, pues, y la aritmética, desde Euclides, donde ni se hablaba, a través de todos los matemáticos que hemos ido viendo, ¿no? Y entonces nos dice Clavius que el libro 2 de los elementos se entiende mejor a través de ejemplos numéricos. O sea, aquí ya nos lo dice claramente. Bueno, si tenemos tal y tal, ok, no, pero esto es aritmética. Piénsenlo aritméticamente y lo van a entender. Si no lo piensan aritméticamente, entonces lo van a entender mal. Y bueno, nos dice aquí, si tomamos un número y lo dividimos y tal, esto es lo que va a pasar. Entonces ya pueden ver ustedes que un lector del libro número 2 de los elementos, que leyera el libro a través de la versión de Clavius, ya vería esto de una manera totalmente aritmética, ni se empezaría a preguntar lo que nosotros como historiadores nos preguntamos sobre lo que pasó en Grecia, que si había relación, que si no había relación. No, la relación es obvia. Y esta es la misma época en que los lenguajes simbólicos, que eventualmente se transforman en el lenguaje simbólico que nosotros usamos en nuestra geometría, entonces estos lenguajes empiezan a consolidarse. Entonces ahora ya vamos a tener este triángulo aquí del libro 2 como libro geométrico, el libro 2 como libro aritmético, como nos lo dice Clavius, y ahora podemos introducir en esto el lenguaje algébrico que se va desarrollando cada vez más y que además tiene la conexión con las versiones actualizadas de lo que los árabes habían hecho para resolver problemas, pero que ellos lo hicieron de manera retórica y ahora se puede hacer de manera simbólica. Entonces todas estas relaciones van cuajando y van interactuando la una con la otra. Entonces no solamente que ahora podemos entender el libro 2 como libro aritmético y tal vez como base para el álgebra, sino que esto ayuda a crear y a consolidar el lenguaje algébrico, porque lo vamos usando en este tipo de problema que es muy importante. Entonces eso es lo que le estaba diciendo desde un principio, que no había que esperar a que las diferentes disciplinas cuajaran, sino que de por sí mismo en la interacción de las disciplinas en su proceso de formación es lo que ayuda a llevarlas a cuajar y a consolidarse en lo que se consolidaron. Entonces, a final de cuentas, vuelvo y ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que es el álgebra? Si me pregunto qué es el álgebra y qué ha sido a lo largo de la historia, entonces tengo que ir viendo históricamente qué es lo que en una época se considera geometría y cómo funciona, qué es lo que se considera aritmética y cómo funciona, y qué ideas algébricas o protoalgébricas vamos encontrando en los diferentes lugares y las vamos relacionando el uno con la otra. Yo creo que esta es la manera correcta de ver este problema y así entender un poco mejor todo este problema de la historiografía, de las matemáticas griegas y medievales. Bueno, me dijeron que hable 50 minutos y yo veo que en el reloj no he llegado a los 50 minutos, así que cumplí mi meta dentro del tiempo que se me accedió y espero que les haya parecido interesante. Una vez más, lamento no haber podido estar con ustedes para decirles esto personalmente, pero espero que los medios tecnológicos me hayan ayudado a hacerles ver mis ideas de una manera directa. Saludos por allá.